Bueno, muy buenas tardes. Vamos a empezar de nuevo la segunda sesión del día de hoy. Eh, Estábamos hablando esta mañana acerca de los elementos de la asertividad, ¿sí? Franci, ¿tú me puedes escuchar? Sí, señora. Ok. Entonces, bienvenidos los dos, Walter y Franci. Y estamos hablando sobre que los elementos de la asertividad es la mirada, la distancia interpersonal y la postura. Y hablábamos que la mirada era muy diciente, ¿cierto? En un momento de comunicarnos, cuando miramos a los ojos a las personas para comunicarles las cosas. Si yo le comunico algo y miro al piso o miro a otro lado, pues obviamente no se siente realmente veracidad, sinceridad, o que la persona esté realmente interesada por comunicarme lo que me está diciendo, ¿cierto? Adicional a eso, también puedo ver en la persona o en el rostro de esta persona si está enojada, si tiene felicidad, si está nerviosa, depende cómo se encuentre. Y la distancia interpersonal es donde pues vamos a aprender a qué distancia podemos tener las personas, dependiendo quiénes sean, por ejemplo, nuestra familia, un amigo, un conocido, un compañero de trabajo o incluso los desconocidos allá afuera en la calle, ¿sí? Y la postura que el cuerpo habla por nosotros, ¿sí? Eso tenemos que entenderlos que el cuerpo, eh, si yo cruzo los pies, depende cómo los cruce y sobre todo como la facilidad que yo tengo para comunicarme o si estoy cruzada de pies, de brazos y de todo y definitivamente pues como que estoy ahí como escondiéndome, ¿no? De alguna manera. O estoy muy tranquilo y demasiado ya fresco y ya me paso al irrespeto y tampoco es así, ¿sí? Entonces vamos a seguir adelante con la presentación y vamos a leer lo que significa cada uno. Entonces, aquí está la mirada y quisiera, Francis, si tú puedes ayudarme a leer esa diapositiva. Sí, señora. La mirada. La forma en que miramos es muy importante en la interacción con los demás, tanto que pueda pensarse, quitar importancia o desmentir aquello que nuestros labios están diciendo. Muy bien, muchas gracias, Francia. Entonces, la mirada hace parte importante de nosotros. ¿Por qué? Porque yo puedo estar diciendo muchas cosas con mi boca, pero mis ojos están desmintiendo lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Entonces, tenemos que, por eso, estar muy atentos. A veces, como los clientes no nos conocen muy bien o no nos han visto, a veces no alcanzan a detectar en los ojos las mentiras del asesor, porque a veces el asesor está diciendo mentiras, digamos, para poder cumplir con la venta, para poder cumplir con la cuota, porque lo están presionando y él entonces acude a algunas herramientas que no son nada, pues, éticas y sobre todo agradables para el cliente, ¿sí? Entonces empieza a inflar expectativas en los productos, a decir mentiras, eh, bueno, a decirle cosas a los clientes que no debería, ¿sí? Pero a veces el cliente no lo percibe, pero la mayoría de veces sí. Por eso es que no hacen la compra o por eso es que definitivamente el cliente se aleja. Porque nadie va a estar al lado de personas que pues se siente como esa falta de, falta de ética o falta de sinceridad, ¿sí? Entonces, aquí dice la distancia interpersonal y, ay, perdón, se saltó a la otra. Entonces, la distancia interpersonal. Tenemos en la distancia interpersonal tres como normas, según dependiendo las personas a las que nos acerquemos, cuál es la distancia interpersonal entre ellas. Y Walter, ¿tú podrías ayudarme a leer, por favor? Sí, señora. Ok. La distancia interpersonal. La distancia interpersonal, según el análisis de Edward T. Hall, 1959, sobre el tema existirán distancias, zonas.
distintas. Existirían distintas zonas. Uno, distancia íntima de 0 a 50 en la zona se sitúan personas amadas y familiares. Distancia personal entre 50 y 1,25 centímetros es la distancia, es el espacio personal de cada uno. Un es, una, espe, una especie de esfera protectora que nos gusta mantener entre nosotros y el resto de los individuos. La distancia social, de 1,25 a 3,5 metros de distancia, que se usa para trabajar en equipo o en relaciones sociales ocasionales. Muy bien. Entonces esas son las tres distancias que tenemos. La primera es con las personas amadas, es de 0 a 50 centímetros que yo puedo tener, pues obviamente porque son personas de confianza, son mis hijos, es mi esposo, son mis padres, ¿cierto? Mi familia. Y ahí pues obviamente está, que es de 0 a 50. La segunda es la distancia personal, ¿sí? Que es de 50 a 125 centímetros, ¿sí? Entonces es como mi espacio personal y nadie lo puede como quebrantar de alguna manera, porque como yo les decía esta mañana, uno cuando siente que alguien está invadiendo su espacio, uno se da cuenta, o sea, lo percibe, ¿sí? Y mira hacia atrás o hacia el lado a ver quién es. ¿Mm? Y la distancia social que es allá afuera, ¿sí? Con las personas desconocidas y obviamente es de 3,5 metros, ¿sí? Desde 1,25 hasta 3,5 metros y más allá, sí que se puede. Entonces, obviamente, porque pues no sabemos, no conocemos a esas personas y debe ser así para proteger también nuestra integridad de alguna manera. ¿No? Distancia pública. Nos aclaran un poco más acerca de ella. Franci, ¿me ayudas a leerla, por favor? Distancia pública. Distancia pública más de 3,5 metros. Distancia que nos gusta mantener con los desconocidos. Ejemplo, al caminar en la calle. Dar un comunicado en espacios numerosos, entre otros. Muy bien. Imagínense, o sea, con los clientes, cuando ustedes están atendiendo a un cliente, debe tener una distancia prudente. Y ahora, si el cliente llega enojado, agresivo, vociferando cosas, entonces aún mejor que tú guardes esa distancia. Porque si tú te acercas mucho, puede ser contraproducente y puede pasar algo inadvertido por no prever. Entonces es mejor mantener la distancia adecuada con nuestros clientes. Mm, entonces, la postura. ¿Mm? Permítanme. La postura. Entonces la postura es pues nuestros brazos, nuestras piernas, ¿sí? ¿Cómo están? Entonces dice que la postura es la posición que adoptan los miembros, brazos y piernas con respecto al cuerpo, los cuales influyen en la disposición que tiene este en el espacio. La postura de nuestro cuerpo es algo que nuestro interlocutor percibe a simple vista y que lleva un mensaje. Entonces, obviamente todo esto hablando de la manera presencial, física, ¿cierto? Cuando entendemos a las personas de esa manera. La idea es que a través de vía telefónica, pues obviamente no ven cómo estoy, pero sí se percibe la voz, se percibe la actitud, sí, se percibe la amabilidad de la otra persona a través de la llamada en la voz. ¿Ah? Entonces aquí digamos que se están fijando mucho en la parte presencial. Cuando vemos a las personas, vamos a ellas y estamos hablando, ¿sí? Eh, dice, la postura de nuestro cuerpo es algo que nuestro interlocutor percibe. ¿Ah? Tenemos que tener en cuenta mucho esa parte. Ejemplo de postura. Está bien si Walter me ayudas a leer.
Ejemplo de postura. ¿Qué clase de lenguaje corporal tiene? Pregunta. Camina derecho, proyecta los hombros hacia atrás y saca pecho, mira hacia el frente y no hacia el piso, constantemente utiliza posturas cerradas como brazos o piernas cruzadas. Entonces, la idea de esas preguntas es para analizarlas, para que ustedes se analicen si están haciendo alguna de esos ejercicios o de esa forma, o se están eh, sentando o caminando de alguna manera, pues puede ser correcta o incorrecta, que ustedes se analicen, ¿sí? Ahora dice, psicología de los componentes de la asertividad. Patrones de pensamiento. Una persona asertiva es consciente tanto de los derechos y deberes que tiene ella misma como de los del resto de personas. Es un pensamiento racional. Entonces, obviamente, las personas son muy racionales, es decir, razonamos con facilidad y miramos, ¿sí? Cómo son las personas, cómo están pensando, de qué manera se están comportando, ¿sí? Entonces, sentimientos y emociones. Hola, Carol, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, profe. Ay, con un internet terrible por esta lluvia. Sigo con mis datos. Sí, Sí. ah, bueno, pero eres bienvenida. ¿Me ayudas a leer esa diapositiva, si puedes, por favor? Sentimientos y emociones. Presenta una sana autoestima y seguridad en sí mismo, misma, ni, ni peor que los demás. Satisfecho con sus relaciones y respetuoso. Control emocional. Control de emociones o control emocional. Muy bien. Entonces, los sentimientos emocionales, ¿cierto? O sentimientos y emociones. Entonces, ¿cómo está nuestra estima? Pues así mismo son nuestros sentimientos y emociones. Asimismo se caracterizan y digamos que se evidencian ante los demás. ¿Ah? Obviamente debemos tener mucha seguridad, eh, preocuparnos por nosotros y por subir el autoestima, por cambiar algunas cosas que nos están haciendo daño y que nos están estancando y empezar a amarnos más, a entendernos más, ¿sí? Ese es el proceso por el cual hay cambios. Si no tenemos autoestima y no nos miramos a nosotros mismos, pues obviamente va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces, en la comunicación asertiva o en toda comunicación hay unos elementos. Está el emisor, que es el que pues da el mensaje, el receptor es el que lo recibe, ¿sí? El código es el lugar donde sucede la comunicación. El mensaje, obviamente, pues es el que se transmite de una persona a la otra. Y el canal, pues obviamente es la herramienta por la cual se está emitiendo el mensaje, ¿sí? Entonces, el mensaje es el que da el emisor al receptor y el canal puede ser verbal, presencialmente, ¿cierto? O a través de vía telefónica, a través de correo, ¿sí? A través de chat, depende cuál es ese mensaje y sobre todo cuál es el canal. ¿Listo? Entonces, el lenguaje facial. Ustedes sabían que nosotros transmitimos nuestras emociones, nuestros pensamientos a través de nuestro rostro. ¿Se acuerdan que hablamos de la kinesia? ¿Qué día? El lunes. Pues se trata de eso. La kinesia es nuestro rostro hablando, nuestros gestos, nuestra cara, nuestros ojos, todo, ¿sí? Entonces dice que con nuestros gestos faciales mostramos 6 emociones básicas. El miedo, la ira, el desprecio, la felicidad, la tristeza y la sorpresa.
Esas emociones las mostramos, son básicas, pero hay más, ¿cierto? De pronto, si ustedes se ponen a pensar. ¿Mm? Entonces el miedo, pues obviamente como terror. Ira, pues muy enojados, ¿cierto? Y desprecio, la mirada de una vez cambia. Si es felicidad, de una vez cambia mi rostro. Si es tristeza, entonces estamos de otra manera. Y si es sorpresa, entonces, sí, todo lo muestra nuestra cara. Entonces ese es eh, un lenguaje mudo o un lenguaje eh, gesticular, digámoslo así. ¿Mm? Entonces es para que esto me acuerda mucho a los personajes, a los actores, que ellos pues ellos manejan muy bien este lenguaje. Ellos saben que son grabados y ellos ya tienen como eso aquí en la mente. Saben que no pueden hacer gestos, saben que no pueden hacer miradas. Si las hacen, ellos ya entienden que los están grabando, ¿cierto? Entonces ellos deben controlar mucho toda esa gesticulación que nosotros normalmente no controlamos. Digamos que somos muy tranquilos para expresarnos, ¿sí? En cualquier momento y en cualquier lugar. ¿No? Entonces aquí nos habla de la mirada y dice que dependiendo de cómo mirar se refleja hostilidad, confianza, sumisión, ¿sí? Entonces a través de la mirada se perciben estas cosas. También se percibe inseguridad. Franci, ¿estás ahí? ¿Me ayudas a leer esta diapositiva, por favor? Que tengo el niño llorando, Ay, profe. no, no te preocupes, tranquila, tranquila. No, no. Walter, ¿me ayudas? ¿Tú puedes? Sí, señora. Gracias. Si la mirada es directa a los ojos de otra persona, se tiene una actitud asertiva, pero mirar demasiado fijamente de forma constante dará sensación de agresividad. Muy bien. Debemos ser muy asertivos en cómo miramos, ¿sí? Porque a veces con nuestra mirada y nuestra actitud de una vez le damos miedo a los demás. Los demás les da miedo preguntarme, ¿cierto? Les da miedo acercarse, se guardan los comentarios. Muchas cosas pasan porque tal vez estamos mostrando a través de nuestros ojos, tal vez enojo o rabia o indiferencia o que no queremos ni que nos hablen, ¿cierto? Entonces, tenemos que estar muy atentos con esa parte. Vamos a seguir acá. La sonrisa es otra forma de comunicarnos. Y está bien, Carol, si me ayudas a leer. No está Carol, listo. Dice la sonrisa. Por norma general, ayuda a relajar momentos tensos y transmite cercanía si esta es auténtica, ¿sí? Según el tipo de sonrisa, puede demostrar confianza o tensión. Entonces, la sonrisa también es una forma de comunicarnos. ¿No? La sonrisa también ofende, y ustedes saben, cuando la sonrisa es burlona, ¿sí? Cuando la sonrisa es como digo yo, de una forma como eh, diciente, como que uno mira a la persona y se ríe ya sabiendo y la otra persona a uno le transmite todo. ¿No? Entonces, la sonrisa puede ser también alegría, puede ser compartir con la otra persona que a uno le guste. Eso también lo muestra la sonrisa. Pero si es burlona, también eso se nota, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a manejar la sonrisa, digamos, en ese aspecto. Forma de hablar.
El tono y la velocidad a la que hablamos indicará también nuestra actitud. Si yo hablo muy rápido y digo la información en un segundo, rápido, 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 estoy afanada es por dar la información porque toca, pero no realmente porque la persona entienda. ¿Mm? Entonces, el tono de la velocidad a la que hablamos indica también nuestra actitud. Por ejemplo, repetir muletillas o tartamudear da impresión de inseguridad. Un tono firme, fuerte y calmado dará una imagen de confianza y fuerza. Demasiado fuerte sería hostil. Derechos asertivos. ¿Ustedes sabían que todos los seres humanos tenemos derechos? Sí, ¿cierto? Todos los seres humanos tenemos derechos. Y a esos derechos debemos acudir cuando sentimos que estamos siendo atacados o de pronto vulnerados, ¿sí? Entonces dice que los derechos asertivos son unos derechos no escritos que todos poseen, pero que muchas veces se olvidan a costa de nuestra autoestima. Es para considerar en nuestra persona a la misma altura que todos los demás. Entonces, lo que hacen los derechos es dar igualdad para todos y hacernos entender a nosotros los seres humanos que así como yo tengo derecho, la otra persona también. O como la otra persona tiene derecho, yo también. ¿Sí? Y aquí hay algunos derechos. Walter, ¿me ayudas a leer estos derechos, por favor? Derechos. Aceptar tratos con respeto y dignidad. A equivocarnos y a ser responsables con nuestros errores. A tener nuestras propias opciones y valores. A tener nuestras propias necesidades y que sean tan importantes como la de los demás. Gracias, Walter. Entonces aquí dice, a protestar cuando se nos trata injustamente. Tenemos derecho a eso. A experimentar y expresar los propios sentimientos, así como a ser sus únicos jueces. A cambiar de opinión, idea o línea de acción. A intentar cambiar lo que no nos satisface. A detenernos y pensar antes de actuar. A pedir lo que queremos. A todas esas tenemos derecho. Ah, cosita con esto. A no justificarse ante los demás, a no responsabilizarse de los problemas de otros, a no anticiparse a las necesidades y deseos de los demás. Esos son derechos. Eh, Te voy a pedir, Carol, si me ayudas a leer esos derechos. Derechos. El derecho a gozar y disfrutar. El derecho a mi descanso, aislamiento, siendo asertivo. Derecho a superarme, aún superando a los demás. Derecho a ser independiente. El derecho a decidir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etc., mientras no se violen los derechos de otras personas. El derecho a tener éxito. Uh-huh. Muchas gracias. Entonces, bueno, los derechos obviamente están ahí y todos sabemos que tenemos derecho y que los demás tienen derecho. A veces se violan esos derechos, se le quita la oportunidad a las personas de que se expresen, no las dejamos, tal vez no les damos la oportunidad de escoger, muchas cosas. Depende también nuestra comunicación y ya vimos que la comunicación es asertiva, pasiva, ¿cierto? Y agresiva. Depende de esa comunicación, asimismo violamos los derechos de las otras personas. Si soy asertiva, entonces voy a ser asertiva con los demás también. No sé si Franci puedas leerme esta diapositiva o todavía estás ocupadita. Sí, señora.
Gracias. La autoestima alta y sana fomenta la asertividad y a su vez en cada ocasión, ay, amor, un momentito. En Tranquila. cada ocasión en el que se practica la asertiva se aumenta más la autoestima. Ok, muchas gracias. Entonces dice que la autoestima alta y sana fomenta la asertividad. Claro que sí. Cuando yo soy asertiva, cuando yo tengo autoestima, entonces yo voy a darle el derecho a los demás y también sé cuáles son los míos, ¿sí? Y voy a usar de una manera recta, justa, honesta, esa asertividad. Y le voy a dar los derechos a los demás y también para mí. ¿Mm? Y obviamente va a aumentar esa autoestima tanto en los demás como en mí. ¿A través de qué? De una buena comunicación. Si tenemos mala comunicación, pues obviamente ahí hay un desafío porque nuestra comunicación va a ser débil, va a ser negativa. ¿Mm? Va a ser áspera, tosca, grosera, vamos a imponer a los demás. La comunicación será de esa manera cuando es negativa. ¿Mm? Entonces, lo único que queda de esta parte de la asertividad es analizarnos, mirar en qué estamos fallando y mejorarlo, porque no es solamente para el trabajo, también para mí misma, para con los míos, en mi casa, en todo lugar, ¿sí? Los pasos que facilitan la asertividad son, ¿cuáles son? Por favor, Carol, ¿me ayudas? Identificar estilo básico, agresivo, pasivo o asertivo. Valoración por sí mismo, identificar valores y cualidades. Identificar las situaciones en las que se debe ser más asertivo. Describir las situaciones problemáticas. Analizar las situaciones en términos de quién, cuándo, qué y cómo interviene en esa escena. Bueno, aquí, como nos llaman a hacer un análisis en nosotros mismos. Entonces, es para que ustedes se analicen en qué estilo básico de comunicación están, ¿sí? En cuál estilo de esos está, si es agresivo, pasivo o asertivo. ¿Ah? Que ustedes puedan identificar sus valores y sus cualidades. Eso es importante. Acuérdense que les hice un ejercicio de escribir 10 cualidades, pero eso no es solamente un día, es todos los días, ¿sí? Eh, Identificar las situaciones donde se debe ser más asertivo. A veces pensamos que somos asertivos en ciertas situaciones y luego nos damos cuenta que pudimos hacer otra cosa o decir otras palabras, ¿cierto? Describir las situaciones problemáticas, analizar las situaciones en términos de quién, cuándo, qué, cómo y cómo intervienen en esa escena. ¿Ah? Listo. Recomendaciones. Entonces, esta es una recomendación que te hacen a ti, que escribas un guión para el cambio de conducta. Depende en el nivel que estés, ¿sí? Es un plan escrito para afrontar la conducta de forma asertiva. Aprender a identificar y evitar las manipulaciones de los demás. De forma consciente o inconsciente, a veces utilizan estratagemas para manipular, haciéndote sentir culpable, evadiéndose de la conversación. Admitamos nuestros errores y equivocaciones, seremos más estimados y queridos. Cuando eso pasa en nuestro hogar, si hay, porque todo viene desde la casa. Si en mi casa yo soy asertiva con mi familia, soy amable con ellos, los dejo hablar, les doy sus derechos, tengo los míos también, entonces así mismo, ¿sí?
Pero cuando no sucede esto, pues la comunicación va a ser demasiado negativa, agresiva o pasiva. ¿Mm? ¿Alguna pregunta con respecto a la comunicación? ¿O todo está claro hasta ahí? Todo está claro. No, señora. ¿Conocían los PQR? ¿Los PQRs? ¿Conocen los PQRs? Sí, Son sí, peticiones, señora. quejas y recursos. Sí. Entonces, los PQRs son formas de comunicar situaciones de quejas, de reclamos, de sugerencias o preguntas de un cliente a una empresa, ¿sí? Esos son los PQRs. Obviamente los PQRs están establecidos dentro de la ley, ¿m? Para poder entonces que existiera el derecho de petición para exigir mis qué, mis derechos, mis deberes, ¿cierto? Cuando son violados, entonces yo puedo ir a la entidad y poner una demanda. Obviamente demora un poco, demora mucho para que salga el veredicto, pero pues si usted desea hacer eso, ahí puede ir. Ay, ¿dónde saca? Entonces, está bien si Carol me ayudas a leer esta diapositiva. Claro que sí. Quejas y reclamos. El sistema de peticiones, sugerencias, quejas, reclamos es un servicio implementado de la pública para recibir comunicación de parte de los ciudadanos en cumplimiento del decreto 2693 del 21 de diciembre del 2012 del gobierno en línea y reglamentado mediante la resolución 3046 de 2012, por la cual se reglamenta el trámite interno del derecho de petición ante el Departamento Administrativo de la República, de la Presidencia de la República. Muy bien, muchas gracias. Entonces vemos que los PQRs están respaldados por la ley, ¿sí? Entonces vamos a mirar el sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, ¿en qué consiste? Dice que sistema de peticiones, quejas y reclamos y sugerencias es una herramienta general para el control y mejoramiento continuo, que nos permite visualizar lo que sucede en nuestros teatros, conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen nuestros clientes para fortalecer su atención y servicio. ¿Ah? Entonces, los PQRs nacieron para darle solución a los clientes en los momentos más difíciles. ¿Cuáles son esos momentos más difíciles? Cuando una empresa no se hace cargo de la situación del cliente, cuando una empresa ignora las preguntas, las quejas, los reclamos de un cliente, ¿sí? Petición, queja y reclamo. ¿Qué es petición? ¿Qué es queja? ¿Y qué es reclamo? Por favor, me ayudas a leer Walter petición, Carol queja y Franci reclamo. Ya, petición es una actuación por medio de la cual el usuario de manera respetuosa solicita a la empresa cualquier información relacionada con la prestación del servicio. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué es una petición? ¿Solicitar algo a la empresa? Exacto, es pedir algo, ¿cierto? La misma palabra lo dice, petición. Entonces es pedir algo que yo como cliente creo que
pues tengo derecho a pedirlo o que debe estar en el servicio, ¿sí? Y entonces lo hago. ¿Qué es una queja, Carol? ¿Me puedes ayudar a leer la queja? Es la expresión o manifestación que le hace el usuario a la empresa por la inconformidad que le generó la atención brindada por un empleado o la prestación del servicio durante la visita a un teatro. Muy bien. Entonces, una queja es que una expresión del cliente, donde, pues, digamos que el cliente lo manifiesta porque algo le generó incomodidad. Y entonces, en ese orden de ideas, pues él va y hace o pone la queja. ¿Mm? ¿Qué es un reclamo? Franci, ¿puedes leerlo? Reclamo. Sí, señora. Reclamo es la oposición o contrariedad presentada por el usuario con el objeto de que la empresa revise y evalúe una actuación relacionada con la presentación del servicio en términos económicos. Muy bien. Entonces, obviamente, aquí en el reclamo se evalúa una actuación relacionada con la presentación del servicio. Algo salió mal, algo no hizo el asesor, no le dieron la información o no le dijeron la información completa del producto y todo esto, pues obviamente lo debe reclamar el cliente. ¿Eh? Presentación de quejas y reclamos. Dice que escrita, entonces un PQR se hace escrito, también puede ser verbal, telefónico o por email, ¿sí? Entonces dice que escrita por medio de un formato o de una carta. Verbal es la que se presenta en persona directamente en las instalaciones del establecimiento. Telefónica se realiza por teléfono, ya sea fijo o celular. Y el email es la que se realiza por medio de la página de la entidad. Entonces, esa es la presentación de las quejas y los reclamos. Quiero decirles, queridos estudiantes, que esas quejas o esos PQRs tienen cuerpo. ¿Cómo así que tienen cuerpo? Sí, o sea que cuando se pasa un PQR a una entidad, debe tener un encabezado, ¿sí? El nombre de la empresa, el nombre del que está pasando el PQR, por qué lo está pasando, qué espera de ese PQR, ¿sí? ¿Por qué lo pasa? O sea, ¿qué quiere? ¿No? Entonces acá tenemos pues un formato que usan algunas empresas, ¿sí? Para enviar esos PQRs. Entonces ese formato de quejas y reclamos, la radicación, la fecha de la casilla para la empresa, nombre completo, cédula UNIF y así sucesivamente si los datos son importantes, si son necesarios ponerlos o si no, es mejor que no, ¿sí? No es obligatorio la información de la persona pues, que va a pasar eh, el PQR. Es obligatorio, digamos, hasta donde sea posible. Por ejemplo, si tuvo un problema con una compra, debe tener la factura de compra, ¿sí? Porque cómo demuestra entonces lo que le está pasando. ¿Mm? Motivo de la queja o reclamos. Hay varios motivos, pero lo importante es identificar cuál es y poder escribirle a los padres. ¿Mm? Dice, haga un relato claro de los hechos. Entonces, obviamente, ahí se escribe lo que pasó. Porque estoy pasando un PQR si no era necesidad, pero él sí lo vio necesidad y por eso lo envía. ¿Mm? Mm. ¿De qué forma debo presentar las peticiones, quejas y reclamos? Esta petición se puede formular en forma escrita o verbal en las oficinas de atención al cliente de los presentadores de servicios públicos domiciliarios. ¿Mm?
Entonces aquí hay un listado de empresas que en algún momento brindaron muy buen servicio al cliente. En algún momento sucedió. Y por eso digamos que salió el ranking de las mejores empresas en atención al cliente y ellas estaban. No quiere decir que fueran perfectas, pero se estaban esforzando, ¿sí? Manejo y uso de la información. Entonces, por favor, Walter, ¿me ayudas a leerlo? Sí, señora. Manejo y uso de la información. El manejo de la información incluye la determinación de necesidades, capacidades y cobertura. El asociado monitorea la evolución asociados al almacenamiento de datos, el análisis de datos y los sistemas para compartir la información. Muy bien. Entonces, el manejo y uso de la información. Otra vez volvemos a hablar un poco acerca de la información que es necesaria en todas las empresas, pero que también a la vez hay que tenerle cuidado. No se puede estar pasando información de computador a computador, de chat a chat, ¿sí? No se puede hacer eso. El manejo de la información es muy importante. Las bases de datos de los clientes, la información de la empresa, todo lo que sea necesario hay que cuidarlo. Si yo soy empresario, claro está, ¿cierto? Eh, bueno, porque es importante un buen manejo de la información. Recuerden que dentro de las empresas se maneja mucha información de todas las formas y características posibles. Entonces, la información es un bien que se involucra en todos los niveles económicos, operativos e intelectuales de una compañía, pues ocupa un lugar en toma, perdón, de decisiones y la solución de problemas siendo una clave para el desarrollo legal, organizacional y financiero. Existen amenazas y vulnerabilidad tanto en el mundo físico como informático, que ponen en peligro el uso de esta data. Por eso existen empresas especializadas en el manejo de información que sirven como una herramienta de protección y seguridad, ¿sí? Entonces, realmente el manejo de la información dentro de una empresa es súper fundamental saberlo manejar y no se debe transmitir a personas inescrupulosas, ¿sí? Porque ellos pueden hacer cosas con esa información o simplemente, pues, en ese caso, eh, como se está evidenciando la privacidad de una empresa, porque una empresa también tiene privacidad, es decir, tiene documentos que no son para estar compartiendo con todo el mundo, ¿sí? Y en ese orden de ideas tampoco se debe evidenciar las bases de datos de los clientes. Hay que estarlas cuidando porque puede ser contraproducente para mí. Me puedo generar una demanda sin darme cuenta, pero es así. ¿No? ¿Cómo gestiona de forma eficiente la información? Eh, Hardware o software de almacenamiento. Si la organización cuenta con datos informáticos, es importante contar con un lugar para almacenar toda la información de forma segura ante cualquier accidente. En este aspecto es importante contar con todos los recursos de seguridad informática que evite cualquier fraude, robo o ciberdelito. Entonces aquí hablan de las tarjetas, ¿cierto? Y de todas las transacciones que se hacen a través de correo electrónico o a través de páginas web, si no le garantizan al cliente eh, privacidad en sus documentos, ¿qué va a pasar?
tal vez sea más fácil de robarlo y rápidamente, ¿sí? Y por eso es que se esfuerzan, digamos, las empresas por tener una información bien definida, pero también bien guardada de las personas inescrupulosas allá afuera que están al tanto de esa información. La quieren para poder hacer sus ventas, sus contactos. El personal de seguridad calificado. Franci, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, señora. Personal de seguridad calificado. Contar, contar con personal calificado capaz de reaccionar de forma inmediata ante cualquier riesgo en un plus que le permite a las organizaciones actuar eficazmente para la solución de problemas. La responsabilidad en el tratamiento de los datos debe ser de todos los miembros de una organización. Se debe seguir los protocolos necesarios para una gestión eficiente de la información. Una de las mejores opciones siempre será ¿qué? No sé cómo decirlo. ¿En donde el No, outsourcing? eso, de gestión documental, empresas creadas específicamente para atender este sector de negocio. Muy bien, es que como la información es tan delicada, entonces, ¿qué hacen las empresas? Tan delicada y sobre todo a veces tan difícil para guardar y para restringir de algunas manos inescrupulosas. Entonces, la empresa lo que hace es contratar una outsourcing, que es una empresa que se establece para realmente tratar, hacer el trato de toda esta información. Y sobre todo, no tanto hacer el trato, sino cuidar la información de los clientes, ¿sí? Entonces, por eso es que, que debe haber esta parte bien detallada. ¿Mm? Entonces, porque la información de una empresa puede dejar en quiebra a los usuarios de esa información. ¿Por qué? Porque de pronto la empresa no cuidó esa información y entonces empiezan a llamar a los clientes y a robarlos, ¿sí? De esa manera, vía llamada o tal vez vía internet. Cualquier cosa que haga ya interviene en el correo, el celular, interviene en todo. Entonces hay que poner mucho cuidado en esta atención, en esta situación, porque no es, digamos que fácil cuidar una información que no es mía, pero es un deber hacerlo. Entonces, manejo de la información. Recuerda que esta mañana hablamos del manejo de la información. En la información hay confidencialidad. ¿Qué quiere decir confidencialidad? Que yo sé algunas cosas de la empresa que solo le corresponden a la empresa y a los colaboradores, a nadie más. Y yo no puedo estar yendo por todo lado de pronto dando la información. No se puede, porque eso, pues obviamente en confidencialidad, con una información de ese tamaño, yo debo tener integridad y también disponibilidad. ¿Para qué? Para ayudar a que se cuide esa información, ¿sí? Así debe ser. Entonces aquí está un poco más claro qué es confidencialidad. Eh, ¿Dónde está? Carol, ¿me ayudas a leer, por favor? Confidencialidad. En este caso se debe priorizar la información que se maneja dentro de una organización para así categorizar quién tiene autorización a esa data. Integridad. Se debe tener un registro del estado de la información almacenada, si ésta ha sido modificada de manera intencional o accidental. Se debe hacer con la mayor rigurosidad posible, pues podría presentar consecuencias tales como costos adicionales por errores, trabajo duplicado, ¿qué dice ahí? Ya.
fallas, a las tomas de Sí, decisiones, no, no sé. ya te arreglo ahí la diapositiva. Vale. Malas tomas. Malas tomas de decisiones, daños de imagen de la marca frente a clientes, sociedad, autoridades y socios. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con la información de una empresa? Si no se cuida, esa información puede ser saqueada y personas inescrupulosas pueden usarla para hacerle daño a la empresa, para usar las bases de datos de los clientes y robarlos, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que una empresa cuide y le dé seguridad a esa información. Esa información no puede estar a la deriva, porque todo eso donde se salga de las manos de la empresa, del manejo, puede traer consecuencias graves, como el cierre de la empresa. ¿Por qué? Porque una empresa que le pasa esa situación donde hay ciberdelitos, ¿qué va a suceder? Pues simplemente los clientes que hacen la demandan, ¿cierto? Y a través de ello tiene que pagar daños y perjuicios a los clientes, ¿sí? En ese orden de ideas, pues a veces son masivos los daños, o sea, no es a un cliente o a dos, sino es a muchos clientes y eso puede traer hasta el cierre de la empresa, la quiebra, porque la empresa se dedica a pagar multas y obviamente es un dinero perdido, ¿no? Todo por no cuidar la información de una empresa. Disponibilidad. Walter, ¿me ayudas a leer disponibilidad, por favor? Sí, señor. Disponibilidad. Se debe cuidar el aspecto como el acceso de forma ágil, segura, interactiva, para que quienes quieran algún archivo o documento puedan hacer uso de este sin ningún problema. Los riesgos y peligros están siempre latentes, por eso deben ser utilizados todos los mecanismos que ayuden a minimizar los riesgos. La seguridad es un sector que ha crecido de manera potencial debido a las necesidades del mercado. MDA-Net Archivos CA, como por ejemplo, es una empresa dedicada por entero a la gestión documental que cuenta con el mejor talento humano capaz de desarrollar estrategias de prevención, trabajo en equipo. Lo más importante para cualquier organización debe ser generar una cultura tranquila y confiabilidad en todos sus clientes. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esta información, ahí dice que los riesgos y peligros están siempre latentes. Por eso se deben utilizar todos los mecanismos que ayudan a minimizar los riesgos. Hay empresas totalmente dedicadas a cuidar la información de las empresas. Empresas que son totalmente éticas y que pues tienen toda la logística dispuesta para ello y han sido creadas para cuidar la información. Entonces las empresas hoy en día lo que hacen es contratar estas empresas y darles a guardar o a tratar su información de una manera confidencial, de una manera segura. Porque, por ejemplo, los clientes tienen claves, ¿cierto? Cuentas, tienen información detallada de los clientes. O sea, la empresa tiene información detallada de los clientes. Y si esto se filtra, alguien se roba esa información, pues hay un desfalco. Y en ese orden de ideas, pues la situación se agrava para la empresa, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que minimizar los riesgos en todo aspecto. Que la empresa que realmente cuide
esa información sea profesional y que de verdad haga un buen trabajo con la información privada de la empresa. Vamos a mirar un video que nos habla, permítanme, acerca de los PQR. Atención PQR, introducción. En las organizaciones es de gran incidencia el área del servicio al cliente, ya que es la encargada de apoyar el proceso de fidelización de los clientes, la implementación, estandarización, seguimiento y control a las PQR, las cuales son ejercicios primordiales del proceso, pues el cliente es el punto de partida como el activo más importante y el propósito de las labores de la organización. Se da una connotación relevante a la atención de las PQR, ya que en el uso de esta herramienta se da a conocer las manifestaciones, dudas e inquietudes que presentan los posibles clientes y los grupos de interés para la organización, buscando fortalecer el servicio y seguir construyendo camino para afianzarse y permanecer en el mercado. La implementación de un proceso de atención de PQR nace de la necesidad que tienen las organizaciones, tanto públicas como privadas, de atender las peticiones de los usuarios o clientes, darles trámites oportunos, esto en cumplimiento de la normativa para evitar sanciones. Las empresas, al realizar el proceso de atención de las PQR y con el objetivo de validar los grados de aceptación y de favorabilidad para con los clientes, debe también definir los indicadores que le permita valorar la eficiencia en la atención de las PQR. Si una empresa es seria y responsable, se va a preocupar por responder los PQR. Es más, ni siquiera habrían, digamos, situaciones adversas y sobre todo de alto riesgo con respecto a eso, ¿sí? La empresa que se preocupa por contestarle a los clientes, por hacer una buena gestión en la atención al cliente, minimiza el riesgo de estos PQRs, porque un PQR puede traer demandas también, ¿cierto? Y por eso la empresa se ve involucrada y sobre todo puede verse en la parte de sanciones, pues afectada y puede llegar hasta cerrar pues sus servicios, pues porque no tiene dinero. ¿A causa de qué? De todas las sanciones que ha pagado, ¿cierto? De todo lo que se le ha establecido por parte de la ley para que le responda a los clientes, a causa de no responder un PQR, ¿sí? Por eso es que las personas, no sé, pero de un momento a otro se disparó la moda de los PQR y pues un PQR es muy importante, digamos que para el respaldo, ¿sí? Porque eso hace, o sea, es una petición que hace el cliente. Por ejemplo, en los hospitales se ve mucho esta parte. Casi siempre en los hospitales o en la parte de salud fallan en darle la viabilidad a los clientes para que obtengan los exámenes o las cirugías, lo que necesitan o incluso los medicamentos, ¿sí? Y sobre todo, pues esto surge mucho cuando son muy costosos los procedimientos o los medicamentos que se están recetando. Entonces, el cliente tiene que ir a una petición, a pasar un derecho de petición para ser escuchado y para ser restablecidos sus derechos. A mí me parece terrible que eso tenga que hacer el cliente, pero debe de hacerlo si quiere ser atendido y sobre todo si quiere salvarse, porque en muchas ocasiones
está la vida de por medio, ¿sí? Y eso es lo que no entienden, digamos, las entidades, sino que, pues, no sé, a veces ni siquiera son las entidades, sino la forma en que se constituyen las leyes dentro de una organización, ¿sí? Y perjudica directamente a los clientes realmente. Vamos a mirar un video de técnicas de atención al cliente. En este vídeo te vamos a enseñar 13 técnicas de atención al cliente basadas en la escucha y en hacer preguntas para que la atención sea precisa, eficaz y consigas un cliente fiel. Empecemos. La primera técnica de la que te quiero hablar es la escucha con atención. Y aunque parece algo de sentido común, el sentido común muchas veces es el menor común de los sentidos. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces cuando vamos atacados, sobre todo cuando nosotros nos hacemos cargos de muchas partes de la gestión de la empresa y también de la atención al cliente, pues no tenemos tiempo para escuchar con atención y nos cuentan algo y nosotros interpretamos una cosa distinta y damos una solución distinta. Esto nos lleva a que estemos constantemente volviendo a tener que atender al cliente y el cliente no siente que le están escuchando. La segunda técnica en la que te quiero hablar es la escucha activa. No es una cuestión de que escuches con atención, sino que sea una escucha activa para que tú puedas destacar de esos elementos que te está diciendo dónde está el problema. Tú puedes escuchar con atención, pero el cliente puede estar contándote su vida, pero en realidad el quid de la cuestión, el punto donde hay que enfocarse, realmente no lo estás sacando el grano de la paja. Por lo tanto, tienes que tener una escucha activa donde tú puedas empezar a hacer preguntas, como vamos a ver en las técnicas de preguntas abiertas y en las técnicas de preguntas cerradas y enfocadas, y de esa manera, escuchando activamente y luego pasando a hacer una serie de preguntas, sí puedes darte cuenta realmente qué es lo que el cliente está tratando de hacer. Un pequeño tip: el cliente casi siempre está tratando de hacer cosas funcionales, pero tiene un componente emocional muy elevado. Luego, por eso la escucha activa y que se dé cuenta qué es lo que está tratando de decir, cómo tú estás analizando su speech, es muy importante. La tercera técnica que te quiero hablar es el lenguaje corporal. Si estás atendiendo al cliente cara a cara, el lenguaje corporal es fundamental. ¿Qué diferencia hace que yo te esté atendiendo así a que yo te atienda así? Cuando tú te acercas a una persona estás mostrando interés. ¿Qué diferencia hay que si yo te estoy atendiendo así, en el cual es una postura de cerramiento a lo que tú me estás contando, tú te vas a sentir como que esta persona en el fondo me está escuchando teóricamente, pero no me está escuchando porque su lenguaje corporal me está diciendo algo diferente? Tenemos que intentar no solo nosotros tener un lenguaje corporal que estemos mostrando que estamos escuchando. Por ejemplo, nos acercamos, le movemos las manos, hacemos símbolos como que estamos captando las cosas, sino que además también estamos leyendo el lenguaje corporal de la persona. A lo mejor la persona puede tener un tono muy pausado, pero estás viendo que tiene cara enfadada, estás viendo que está cerrada cuando tú le estás explicando algo. Tienes que leer el lenguaje corporal porque en comunicación el lenguaje corporal corresponde un porcentaje mucho más elevado que lo que corresponde el propio mensaje a través de las palabras. Estudia ciertas cosas del lenguaje corporal, hay muchísimos contenidos en internet y con 3 o 4 trucos verás que cambia radicalmente no solo la comunicación que tú emites a través de tu lenguaje corporal, sino la información que tú recibes a través del lenguaje corporal del cliente. Hay muchas personas en atención al cliente que ya tienen mucha experiencia y que según ven entrar un cliente por la puerta y ven cómo se sientan, qué es lo que hacen, qué es lo que miran, dicen: ya sé este cliente por dónde va a venir sus quejas o por dónde va a venir sus reclamos. La siguiente técnica que te quiero hablar son las llamadas en frío. En las llamadas en frío, la atención y la escucha de las preguntas es muy importante que estés concentrado. Muchas veces cuando alguien te llama y tú le estás atendiendo, o cuando tú llamas a alguien que a lo mejor ha puesto un reclamo en una página web, es muy bueno que tú cierres los ojos para que estés concentrado. Los elementos visuales que tienes a tu alrededor te pueden distraer y tienes que escuchar e intentar visualizar a esa persona de qué manera va a estar. Es decir, si tú estás escuchando a lo mejor una persona y escuchas
esa persona está mascando chicle. Esa persona está mascando chicle, si está mascando chicle probablemente no esté totalmente enfadada, ¿no? Una persona que está enfadada se le nota la tensión, ¿no? O sea, tú tienes que intentar imaginarte cómo está esa persona y tú a su vez tienes que estar concentrado porque sabes que es un lenguaje limitante y que la tonalidad influye mucho. ¿La tonalidad qué quiere decir? La tonalidad es cuando cambiamos el tono y para tratar de trasladar un mensaje. Te voy a poner un ejemplo de ventas. No es lo mismo que yo te diga, cómprame este bolígrafo que tiene unas características para pintar muy interesantes porque la punta aguanta hasta 5 días abierta. A que yo te diga, mira, este bolígrafo tiene unas características para pintar muy interesantes. Te cuento una cosa, la punta aguanta hasta 5 veces más, pero no te preocupes que no se lo voy a contar a nadie, ¿ves? Estoy jugando con la tonalidad en este caso y lo de la punta, la parte de la punta, estoy diciéndolo como bajito, como que sea un secreto, para ti atraerte hacia mi mensaje, obligarte a que tú tengas que escucharme, porque es un secreto, es una cosa que no puede salir entre tú y yo. Y te des cuenta que estamos los dos engaged, estamos los dos vinculados en esta conversación, unidos, ¿vale? Pues cuando tú estás atendiendo con una llamada en frío, tienes que pensar lo mismo, tienes que establecer una conexión con esa persona. No puedes ser un robot. Vale, entonces reinicia el ordenador, en caso de una atención al cliente de informática. O no se preocupe que le cambio el billete de su vuelo al día tal. No, hombre, no, son personas, tienen sentimientos. Aprovecha y la tonalidad es tu mayor amigo, es tu mayor cómplice. Si quieres saber más sobre tonalidad en ventas y en atención al cliente, te recomiendo que leas o que escuches el audiolibro de Jordan Belfort, que es el lobo de Wall Street, que se llama The Way of the Wolf. La siguiente técnica a la que te quiero hablar son los indicadores de escucha. Los indicadores de escucha son indicadores de escucha, es decir, la otra persona yo le tengo que dar un indicador como que estoy escuchando. Cosas como, muy bien, entiendo, perfecto, está claro, ¿me lo puede repetir otra vez? Entonces usted, vale, estamos de acuerdo, procedemos, etcétera, etcétera. Qué importante es esto, porque cuando alguien suelta, tú tienes que pensar que alguien cuando está soltando un problema, puede que lo tenga organizado en su mente, pero puede que te esté contando una historia, ¿no? Yo a lo mejor puedo tener un problema con mi vehículo y voy a ver al mecánico, para poner una reclamación y puede que le cuente una historia muy larga, pero en el fondo de esa historia el mecánico lo que quiere extraer es algo que pueda estar directamente vinculado a la falla que ha podido tener el vehículo. Si yo tengo una falla en la transmisión del vehículo, empieza a hacer un ruido o empieza a fallar, a lo mejor el mecánico lo que quiere saber es lo que he estado haciendo con el vehículo, ¿no? ¿Cómo ocurrió esto? Pues a lo mejor yo le puedo decir que iba por la carretera y de repente ocurrió. Pero a lo mejor le puedo decir que iba por la carretera, pero tuve que meterme por un camino de tierra y entonces había un bache y de repente hubo un bache muy hondo y ahí se hundió de un lado, que pudiera ser que ese es el lado afectado, ¿no? Por ese ruido que tiene esa transmisión del vehículo. Pues de todos estos elementos, lo que quiere saber ese mecánico es justo esa parte. Por eso los indicadores de escucha son muy importantes, ¿no? Porque te puede ayudar a orientar, ¿no? Entiendo, ok. Y además puedes decir en este caso, entonces, cuando pilló el bache, ¿a qué velocidad iba? Iba a 5 km por hora, iba un poquito más rápido, etcétera, etcétera. O sea, vas un poco a la otra persona orientándola y diciéndole por dónde tiene que ir. Súper importante, ¿vale? No solo para detectar la causa raíz del problema, sino para que la otra persona se sienta escuchada. El siguiente punto del que te quiero hablar es el eco. Y el eco consiste en hacer una repetición de las cosas que te está diciendo el cliente. Supongamos a lo mejor cuando estamos en un atendimiento de comida rápida. Quiero un Big Mac con patatas, un menú McRoyal y un Sandy. Bien, esa persona que está tomando el pedido lo repite. Entonces usted me ha dicho que quiere un menú de X y Z, un McRoyal y un Sandy. Ok. En el caso de una atención al cliente, de una reclamación propiamente dicho. Entonces usted lo que me está comentando que su teléfono le está fallando a la hora de sacar fotos con mucha luminosidad. ¿Vale? O se le ha roto, entonces usted me comenta que se le ha roto la camiseta cuando estaba haciendo deporte, justo cuando estaba lanzando la pelota para hacer un saque. De tal modo que a lo mejor en ese
estiramiento es cuando ha estirado la prenda y aquí es donde se la ha rajado. Vale, el eco hace que la otra persona lo entienda y que la persona se quede tranquila diciendo lo ha captado correctamente, ha captado la esencia de mi mensaje, lo que realmente está ocurriendo. Porque probablemente te haya contado una historia un poco larga para contextualizarte. La siguiente técnica a la que te quiero hablar es el parafraseo, es decir, decir lo que el cliente está transmitiendo de una manera distinta. A lo mejor el cliente está comentando una historia un poquito larga y al final tú parafraseas. Por ejemplo, es decir, lo que usted quiere es pagar ahora el 50% y luego recibir la mercancía y pagar el siguiente 50% restante una vez recibido el producto y que estuviera comprobado por usted, ¿verdad? Bien, puede ser que el cliente haya dado una vuelta, pues lo que quiere conseguir es algo de la empresa, ¿vale? No en ese mal sentido, sino que quiere estar, de alguna manera estaba tanteando a la otra persona al lado del teléfono o a la otra persona que tiene enfrente y al final la otra persona ha captado lo que realmente quiere el cliente y le parafrasea lo que quiere, ¿vale? O también en el caso de una descripción de un problema, ¿no? Por ejemplo, el caso que hemos estado hablando de que alguien con su vehículo pues haya metido la rueda en un bache y se ha estropeado algo relacionado con la transmisión. El parafraseo puede ser. Entonces usted lo que quiere es que le revisemos este punto porque se ha metido en un bache y ahí es posible que se haya podido sufrir la transmisión, ¿verdad? Vale, después de toda la historia lo parafraseo y es como la clave de esto que es el problema en sí que estamos atendiendo. El último punto que te quiero comentar sobre la escucha es el resumen. Fíjate que el resumen es obviamente más extenso que el parafraseo, pero también es importante que lo apliques en aquellos momentos en los cuales tú quieres hacer ver al cliente que has entendido el contexto y que has entendido la clave. Por ejemplo, si yo estoy hablando con un médico, porque yo tengo a lo mejor un dolor estomacal, puede que este dolor estomacal sea un poco diferente de otros dolores estomacales que haya podido padecer. Entonces, el contexto es muy importante. Es decir, doctor, me duele el estómago, tengo una especie de acidez desde hace varios días y yo creo que pudiera ser porque hace 4 días fue el aniversario de mi esposa, pero bueno, como en cualquier aniversario, pues al final tomas una copita de champán, pero en este caso es un poco distinto porque también, aparte de los aperitivos y la comida, que siempre es un poco copiosa, la noche anterior hicimos un postre y ese postre, la leche, pues parecía que no estaba del todo bien y yo creo que desde la mañana siguiente que tomamos ese postre me estaba sintiendo un poco mal y luego ese mismo día fue cuando tuve el aniversario. Me da la sensación de que no es un dolor estomacal normal, sino que es una pequeña intoxicación que unido a un empacho de una comida de cumpleaños, pues puede que haya hecho que haya algo más. Vale, parece que es un poco largo, pero sí me puede ayudar de cara a que yo transmita esa situación a ese doctor y si ese doctor me hace un resumen, yo me puedo quedar tranquilo. En el sentido que yo no quiero que el doctor me esté diciendo algo que es, vale, tómate estas pastillas para la acidez de estómago y punto. No quiero que me den la píldora de siempre, no quiero que me den la solución de siempre. Es algo importante para mí. Entonces, el resumen funciona en estos casos, a lo mejor en los casos médicos, pero también funciona en los casos de una incidencia con un computador, de una incidencia con una cámara de fotos o con una incidencia con el uso de un programa informático o una incidencia con el uso de una prenda, algo donde el contexto tenga bastante importancia. Luego, es una técnica no solo para aclarar cuál es la causa raíz, quizás, pero también de escucha y para hacer que se tranquilice la otra parte. He entendido todo lo que me has querido comentar, tranquilo que estamos en ello. Bien, vamos a la siguiente parte de las técnicas, que son las preguntas, ¿vale? Y aquí tenemos 5 tipos de preguntas muy interesantes y que hay que aplicarles en distintas circunstancias. La primera es el tipo de las preguntas abiertas. Bueno, lo anterior era un complemento de todo lo que se hablaba acerca de escuchar al cliente, de ser empático, ¿cierto? De la amabilidad y todo va unido pues obviamente al servicio al cliente. Ahora, estas son preguntas y pues es un complemento de la parte de ayer con respecto a las clases de preguntas y cómo se hacen. Entonces aquí en este video pues
digamos que de alguna manera nos hacen entender mejor cómo se usan estas preguntas con respecto a atender un cliente o hacerle preguntas en un momento determinado según las necesidades de él, ¿no? Y son preguntas para intentar trasladar la responsabilidad a la otra persona para que a nosotros nos diga exactamente qué es lo que quiere, ¿vale? Por ejemplo, un cliente nos está pidiendo a lo mejor unos materiales para hacer una obra, ¿vale? Pero no sabe exactamente qué materiales quiere. Entonces nos comenta un poco su contexto y quiere hacer a lo mejor una caseta, pero que sea insonorizada para trabajar en el exterior, haciendo ruido, pero sin tener que gastar mucho dinero. Entonces la pregunta podría ser, entonces lo que usted quiere, un cuarto insonorizado, pero a su vez que sea de bajo coste, ¿verdad? Bien, al hacer la pregunta abierta ya le estás ubicando a esta persona de estar en este lugar a estar en este lugar. Ya le estás dando un cierre alrededor y esa persona lo que se da cuenta es que tú has entendido más o menos cuál es su problema y aparte se lo estás confirmando. Porque muchas veces el cliente lo que está buscando es, de una manera inconsciente, tantearte a ver si realmente sabes de lo que estás hablando. En nuestro caso, que somos consultores y también hacemos software, muchas veces nos hacen preguntas para ver si realmente sabemos lo que sabemos, ¿no? Porque te pueden pedir, bueno, en realidad lo que quiero es que mis prospectos o mis oportunidades, cuando las cree, pues pueda comunicar esto a mis colaboradores para tener, digamos, una organización dentro de la parte comercial. Entonces la pregunta abierta sería, entonces lo que usted quiere que enviemos notificaciones a las partes involucradas dentro de su departamento según el estado de la oportunidad de negocio, ¿verdad? Y la otra persona se queda diciendo, lo ha entendido, esta es mi empresa. Por lo tanto es muy importante las preguntas abiertas, porque lo que estás haciendo es confirmarle a esa persona que sabes de tu trabajo y le estás trasladando la responsabilidad que termine de definirte exactamente lo que quiere, pero que no te preocupes que lo que tú quieres sí tiene un nombre y unos apellidos, ¿vale? La siguiente técnica a la que te quiero hablar son las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas es al revés, es cuando tú estás delimitando, ¿vale? Le estás dando una respuesta de un sí o un no, ¿vale? ¿Por qué es importante las preguntas cerradas? Porque esto te da la sensación de autoridad. Muchas veces todo esto, como puedes ver, todas estas técnicas que estamos viendo son unas técnicas un poco, digamos, de tanteo, ¿no? Entonces tú tienes que leer a la otra persona un poquito y no te preocupes, con el paso del tiempo, según vayas teniendo interacciones con los clientes, ¿sabes lo que vas a empezar a ver? Patrones, clientes que funcionan de una misma manera. Casi todos funcionan de esta manera y las preguntas que suelen hacer son estas, estas y estas. Por eso es muy importante también tener una sección de las FAQs, las Frequent Asked Questions, es decir, las cosas frecuentes que te suelen preguntar. Pero tú vas a saber qué es lo que están haciendo normalmente. Entonces, una pregunta cerrada es muy importante. Por ejemplo, un cliente te está viniendo con un problema que pueda ser en su computadora, en el caso que vendas computadoras, ¿no? No le está funcionando bien los gráficos, la pantalla se le está viendo como de colores raros, ¿no? Entonces la pregunta cerrada puede ser, entonces realmente desde que enciendes la computadora la pantalla se te ve en colores en colores verdosos, como si no tuviese del todo color, ¿verdad? Bueno, es una pregunta cerrada, podrías haberle dicho sí o no. O tu pantalla se está viendo verde o el color verde no se suele ver en la pantalla, ¿sí o no? Entonces ahí es donde tú le guías, sí. ¿Qué es lo que estás haciendo con esto de las preguntas cerradas? Le estás haciendo ver a la otra persona que realmente ya estás ubicando su problema en una circunstancia que ya conoces, porque ya te ha ocurrido muchas veces. Y entonces te puede dar cierta tranquilidad a ti como cliente, como consumidor, de que este problema que yo tengo es un problema común y por lo tanto intuyo que habrá una solución común y que será solucionable. La siguiente técnica a la que te quiero hablar son las preguntas orientadas. Y las preguntas orientadas es un recurso muy interesante cuando tú quieres delimitar una oferta o una solución que le puedas dar al cliente a un problema. Vamos a ponernos en el caso de una tienda de computadoras. El cliente puede decir, yo quiero una computadora pues que me sirva para navegar por internet, que me sirva para que trabajen mis empleados por la oficina y también mis empleados ven cosas de formación y eventualmente realizan sus vídeos formativos, ¿vale? Tú puedes hacer aquí una pregunta orientada, porque el cliente te va a decir, dame lo mejor, pero que sea lo más barato, ¿no? Lo que siempre pregunta el cliente. Entonces tú le puedes orientar para que el cliente se dé cuenta de tu profesionalidad, de lo que tú sabes y se quede tranquilo.
Le puedes decir cosas como, ¿te preocupa más el tema económico a corto plazo o te preocupa más el tema económico en el largo plazo? O sea, porque ahora sí, y le dices, me explico. Tú puedes comprar este equipo que es más caro, pero te va a durar más tiempo, y si me has dicho que estás haciendo algo de edición de vídeo, entonces este tiene una tarjeta gráfica mucho. Esas son preguntas abiertas, ¿sí? Pero son orientadas. ¿Orientadas a qué? Obviamente al producto que el cliente necesita, ¿sí? Según la necesidad de él. ¿Mm? Entonces, por eso le dicen preguntas orientadas. Mucho más avanzada que este otro. Y yo creo que esta tarjeta gráfica, viendo cómo ha evolucionado las tarjetas gráficas en los últimos años, te puede durar perfectamente 7 u 8 años y no vas a tener que reemplazar al equipo. Si por el contrario no tienes claro qué es lo que va a hacer tu equipo en referencia a la producción de contenidos, lo que te recomiendo es este otro equipo, que es mucho más barato que el otro, porque la tarjeta gráfica es mucho menos potente. Eso sí, no te va a servir para producir. Te pregunto, ¿crees que vas a estar produciendo muchos contenidos de vídeo o es algo eventual? Y te puede decir la persona, bueno, es algo eventual. Entonces yo te recomiendo que te lleves 2 computadoras de este estilo, ¿vale? Que te va a trabajar perfectamente para lo que necesitas, y otra que esté un poco más enfocada en el desarrollo y la edición de vídeo. Como puedes ver, en estas preguntas orientadas, el cliente parte de esta situación y tú le estás llevando, según sus circunstancias, que las delimitas con las preguntas orientadas, hacia una solución concreta y específica. ¿Qué efecto da en el cliente? Bueno, pues tú te lo puedes imaginar. Estas personas son profesionales y me están dando la mejor solución posible para el presupuesto del que yo dispongo, basado en las circunstancias que yo tengo. La siguiente técnica a la que te quiero hablar son las preguntas de la aprobación. Las preguntas de la aprobación consisten de alguna manera en una especie de contrato verbal que se hace con el cliente en el que estás atendiendo, sea una atención al cliente basado en un pedido o sea una atención al cliente basado en una incidencia. Por ejemplo, si es basado en un pedido, podría ser preguntas como, ¿le parece bien que le entreguemos su pedido el próximo martes entre las 11 y la 1 de la tarde? Bueno, está bien, es una pregunta de aprobación. Sí, gracias. O otra pregunta de aprobación, en caso de atención al cliente, ¿le parece bien que le cambiemos su franela por franela de este material y que usted pague la diferencia? En el caso que haya que pagar una diferencia. O en el caso de una agencia de viajes, la pregunta de aprobación pues es, entonces, ¿le parece correcto que le cambie el billete para estas fechas porque me comenta que no está seguro de cuándo puede volar? Podría ser, etcétera, 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 etcétera. También es parecido a el parafraseo, el resumen y el eco, pero en este caso estamos haciendo preguntas. Muchas veces el cliente, todas estas técnicas que son preguntas, el cliente no tiene cerradas las cosas y los casos hay que cerrarlos. Entonces, cuando tú haces preguntas, vas cerrando ese caso hasta dar una solución concreta. Al final se trata que el cliente se sienta que ha sido escuchado, que ha sido atendido y que tú como profesional le has conseguido discernir la solución dentro de todas las posibilidades. Finalmente, la última técnica a la que te quiero hablar son las preguntas de clarificación. Estas preguntas son las que hacen ver al cliente que tú tienes las cosas claras con respecto a lo que te ha estado comentando. Por ejemplo, ¿desea usted que le enviemos el pedido a su almacén central? Esas preguntas, digamos que son cerradas, ¿sí? Porque solo hay 2 alternativas, pero son positivas, nunca negativas. Y de hecho son preguntas para hacer cierres de ventas. ¿Mm? ¿O quiere el almacén regional? ¿Desea usted que le cambiemos el billete de avión para estas fechas o para estas otras fechas? ¿Desea usted que Es decir, punto inicial de la atención al cliente, la historia, las preguntas, la escucha las preguntas, vamos ubicando y podemos hacer preguntas a lo largo del camino de clarificación para que la persona vea que estamos escuchando, que conocemos nuestras alternativas y que el cliente es el que nos tiene que guiar para darnos una solución. Además de ello, te quitas un poco la responsabilidad porque le estás pidiendo al cliente que clarifique qué es lo que quiere exactamente. De tal manera que al final
cuando le hagas un resumen, entonces usted lo que quiere es pim, 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 pim. Es decir, no tiene por qué ir la escucha primero y las preguntas después. Puedes intercalar preguntas y escuchas, preguntas y escuchas. En este caso, una pregunta de clarificación es: ¿desea usted que le enviemos el pedido, en el caso que nos haya hecho un pedido, a este almacén o este otro almacén? No, quiero que me envíen al almacén regional de Mérida. Vale, pues entonces al final pues será un resumen. Bien, entonces lo que hemos visto es que usted ha tenido el problema con este pedido, se lo vamos a reemplazar por este otro porque las características son un poco diferentes y le viene mejor para su empresa, y nos ha comentado que prefiere que el pedido se lo enviemos a Mérida. ¿Correcto? Sí, procedemos a ejecutar lo que usted nos ha solicitado. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Veis? Hemos mezclado preguntas y escucha dentro de una conversación y hemos atendido al cliente de una manera 10 estrellas. Si te ha gustado este vídeo, por favor, Ok, ¿están ahí mis queridos estudiantes? Sí, señora. ¿Alguna pregunta, Carol? Sí, señora. Sí, señora. No, está claro. Walter, ¿alguna pregunta? Todo está claro. Franci, Todo está claro. ok. Estas últimas preguntas, o sea, todas las preguntas que habló ahí David, eh, lo que hacen es cierres de ventas, ¿sí? Entonces, por eso todas son positivas. Le llevo el producto a la oficina o se lo llevo a la casa, ¿cierto? ¿Qué color quiere? ¿El rojo o el amarillo? ¿Sí? ¿Cómo quiere pagar? ¿Al contado o a crédito? ¿Sí? Entonces, nunca son preguntas como negativas donde le diga si quiere comprar la mercancía o no. No, esas cosas no, sino que esas preguntas no son asertivas y obviamente van a dañar la venta en un momento determinado. Entonces, estas preguntas son asertivas y sobre todo son estratégicas en los momentos determinados de la venta, ¿sí? Digamos, hablando con el cliente. ¿Mm? Entonces, como todo tienen claro, mis queridos estudiantes, entonces vamos a mirar aquí. Ay, vamos a mirar aquí que tenemos mm, la evidencia. ¿Están dispuestos ya para que la puedan presentar? Sí, señora. Pero la muestro para que ustedes... Acá. Entonces, los PQRs y calidad en el servicio. ¿No? Vamos a mirar acá. Estoy agrandando un poquito la letra para que sea visible para ustedes. Entonces, habla de una primera pregunta donde dice que las 3 E's de calidad en el servicio. ¿Se acuerdan esta mañana que las vimos? Señala según corresponda el significado con cada palabra. ¿Mm? Entonces, ¿se acuerdan que es efectividad, eficacia y eficiencia? ¿Sí es este? Si es este el... Espérate. Sí, esa es. Exactamente. Entonces, las 3 es acá, que es un PQR, o sí, que es un PQR y señala la respuesta correcta porque hay tres opciones para que usted lea y mire cuál es la más exacta. Entonces, es una herramienta gerencial para el control del mejoramiento continuo que nos permite visualizar lo que sucede en nuestros teatros, conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen nuestros clientes. El 2 dice que es una herramienta para controlar la forma en que atienden los asesores a los clientes, lograr una mejor comunicación y ambiente laboral en un área determinada y permite trabajar las emociones y la forma de comportarse del ser humano. Entonces ustedes ahí miran cuál es la más acertada o la correcta. ¿Mm?
según lo que hemos aprendido de los PQRs el día de hoy. Relacionada con las normas ISO y con la función de cada una. Relaciona cada norma ISO con su función. Entonces aquí están las normas ISO. Hay 4. ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 y ISO 9004. Y pues la función de cada una, lo que ustedes deben hacer es mirar cuál corresponde a cuál y pues chulear de forma correcta. Y esas son las 3, digamos, los 3 puntos de este cuestionario. Entonces, ¿qué tal si lo empiezan a responder y yo espero? ¿Listo? ¿Qué dicen? Vale, profe. Ok. Profe, me toca igual que ayer. Es que como tengo al niño enfermo, Sí, entonces, o sea, le aplicaron las vacunas, entonces ha estado, pero Dios mío. malito. Sí, tiene bastante fiebre. Sí. Bueno, no te preocupes, está bien. Entonces más tardecito respondo el cuestionario. Bueno, dale Dolex al bebé. Vale, gracias. Muchas gracias. Ya entonces presentaron sus evidencias. Terminamos la clase por el día de hoy. Les doy las gracias por estar ahí pendientes los 3. De verdad que se nota el interés de ustedes por terminar el curso y entonces mañana nos vemos a las 8 de la mañana para finiquitar todo. Y luego a Gracias. las 2 de la tarde. ¿Listo? Vale. Vale, profe, muchas Vale, gracias. muchísimas gracias. Bueno, que estén bien.